Mencionaron, el temario que se ha planteado para este evento está dividido en 4 partes. La primera, donde vamos a revisar las características de estas tecnologías de riego, ¿no? De aspersión y goteo. Luego vamos a hablar sobre las generalidades de la hidráulica en conductos cerrados. Hay algunas variaciones que se tiene que tener en cuenta con respecto a la hidráulica general que han visto o que van a ver, ¿no? De ahí vamos a revisar lo que es el diseño agronómico de los sistemas de riego tecnificado y después el diseño hidráulico. El primero, el diseño agronómico, está destinado a definir cuál es la cantidad de agua que se va a requerir para atender la demanda de los cultivos que se van a atender con el riego tecnificado, ¿no? Y la dosificación de la misma. Y en la segunda, el diseño hidráulico, ya venimos a definir cuáles van a ser las características que va a tener el conjunto de elementos que va a formar nuestro sistema de riego tecnificado, sea por goteo o sea por aspersión, ¿no? Si va a ser tubería de tal o cual diámetro, obviamente va a estar en función del caudal que hemos definido en el diseño agronómico, pero también va a ser un elemento importante a considerar la disponibilidad económica, ¿no? Porque esto va a determinar si podemos utilizar tal o cual diámetro y tal o cual clase de tubería. Entonces, sobre las características de estos sistemas, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta las ventajas comparativas que tienen estos sistemas frente al sistema de riego convencional o por inundación o también por gravedad. Estas características o estas ventajas están vinculadas a algunas características, ¿no? Para empezar, la eficiencia de riego. Sabemos que en sistemas por inundación, ¿no? Este puede llegar hasta 65%, teniendo una base de 30%, pero por lo general podemos considerar que está alrededor de 40-65%. En aspersión la eficiencia sube a casi 80-85% y en goteo la eficiencia alcanza un 90-95%. Cuando hablamos de eficiencia estamos hablando de la cantidad real de agua que va a ser absorbida o que va a ser entregada al cultivo y que va a ser absorbida por este, ¿no? Teniendo como punto de partida la cantidad de agua que nos van a entregar o que vamos a disponer. Tanto que en inundación del 100%, o sea, un volumen X, puede ser 100 litros por segundo, el 40 al 65% vamos a o va a ser absorbida por la planta. El resto, es decir, entre 60 hasta un 35%, se va a perder en el proceso de conducción, en el proceso de distribución y también, ¿no?, en el proceso de aplicación al cultivo. Tanto que en los otros sistemas, ¿no?, estos porcentajes disminuyen bastante, siendo uno de los más eficientes el de goteo. Luego está la adaptación al terreno. ¿Cuál de estos se adapta mejor a las variantes dependiente del terreno, ¿no? Eso básicamente. El sistema de inundación, el tradicional, ¿no?, va a funcionar y va a adaptarse bastante bien solo cuando los terrenos son planos o semiplanos, es decir, tienen una determinada pendiente, ¿no? Pero esta es una pendiente a favor, ¿ya? Si la pendiente también es mayor, ya vamos a tener dificultades en la distribución, ¿no? Porque ya el agua va a correr más rápido, en lugar de generar procesos de aplicación e infiltración apropiada, lo que genera son procesos de erosión sobre el suelo. Y si la pendiente es negativa, ¿no? Simplemente el agua no va a poder distribuirse
¿no? Al terreno, al cultivo. En cambio, el sistema por aspersión se va a adaptar también, se va a adaptar muy bien a terrenos planos o semiplanos, ¿no? En alguna medida a algunos terrenos con cierta pendiente, pero ahí va a tener ya algunas dificultades cuando la pendiente va siendo mayor porque el círculo del rayo del aspersor va a ser menor en el lado más cercano o en el lado con mayor pendiente, ¿no? Y en el lado con menor pendiente este círculo va a ser mayor. También como va a haber diferencia de alturas, ¿no? En la parte superior va a tener una mayor uniformidad y en la parte inferior menos uniformidad. En cambio, el sistema por goteo se adapta muy bien a diferentes pendientes, ¿no? Indistintamente a que éstas puedan ser positivas o negativas. Básicamente porque el sistema por goteo generalmente demanda también un sistema de impulsión, es decir, un sistema de bombas, y esto permite que se pueda superar estas pendientes negativas. Además de ello, hay que recordar que en el sistema por goteo está relativamente cerca a la superficie del suelo, ¿no? A una altura entre 2 centímetros, 2 centímetros y medio, nada más, ¿no? Y generalmente las cintas están colocadas en el mismo sentido de las curvas de nivel, ¿no? Eso es lo que permite que este sistema supere estas dificultades de la pendiente. La otra característica está referida al consumo de agua. El sistema por inundación es el que consume mayor volumen de agua. Está referida también a la eficiencia de riego. En el sistema por aspersión, la cantidad de agua que se va a utilizar va a ser algo menor, ¿no? Pero todavía va a ser superior a la del sistema por goteo. En el sistema por goteo, sí se puede entender que es el más eficiente en cuanto al consumo de agua, porque la cantidad de agua que se le va a brindar a cada planta ha sido determinada con bastante exactitud, ¿no? Además que el sistema por goteo le entrega el volumen de agua directamente al cuello de la planta o en un punto de rápida absorción. La otra característica sería el control de agua. En el sistema tradicional, convencional, se puede controlar la cantidad de agua que se va aplicando, ¿no? A través del uso de compuertas, sifones, ataguías, etcétera. Pero no se va a tener un control ya, es imposible tener un control sobre la cantidad de agua que se va a entregar a cada una de las plantas, ¿no? No se puede calcular, no se puede manejar esto, porque es por inundación, pues, ¿no? Se distribuye todo un volumen y ya depende de las características de la planta, de las características del suelo, etcétera, para esperar que haya habido un nivel de aprovechamiento. El sistema por aspersión, si bien es cierto, hay un mejor control sobre la cantidad de agua que se aplica, ¿no? Pero está más referida a la relación caudal-tiempo, es decir, a mayor tiempo que se libere el agua a través de los aspersores, ¿no? Se va a tener cierta garantía, cierta seguridad de un mejor control, de un mejor aprovechamiento. En el caso del sistema por goteo, ahí sí se puede aplicar o se puede controlar muy a detalle la cantidad de agua que se va a aplicar a cada una de las plantas, ¿no? Incluso si el sistema por goteo se vincula a lo que viene a ser ahora la agricultura de precisión, en el cual se utilizan sensores y demás, y mapas georreferenciados, etcétera, para poder determinar las necesidades específicas de subsectores de un mismo predio, de un mismo fundo, etcétera, se va a poder definir cantidades ya puntuales, incluso a nivel de plantas, ¿no? Pero ya este es un nivel de tecnificación mucho más, digamos,
mucho más completo, mucho más de vanguardia, donde lo que se busca ya es la optimización de todo el proceso, ¿no? De todo el proceso de producción. Luego tenemos el diferencial de cota para la distribución por gravedad, ¿no? Básicamente, cuando hablamos diferencial de cota, estamos hablando de la altura mínima necesaria que va a requerir el sistema para que el volumen de agua que se va a aplicar pueda distribuirse únicamente por gravedad, sin la necesidad de fuerza de impulsión, sin la necesidad de motores, ¿no? En el sistema por inundación casi no se requiere este diferencial de cuota, ¿no? Basta que haya una determinada pendiente, un diferencial de cota mínimo que permita que el agua fluya en un determinado sentido, ¿no? Y que esta pueda abarcar toda la superficie de atención. Donde el diferencial de cota es menor, pues obviamente va a haber mayor dificultad de discurrimiento del volumen de agua y en algunos casos va a haber encharcamientos, ¿no? Si ya el diferencial de cota es inexistente o es negativo. Esto está bastante relacionado con lo que es la pendiente. En el caso de la aspersión, ¿no? El diferencial de cota está considerado más o menos a una altura de 1,5 metros hasta 2 metros, ¿no? Es la altura mínima que se requiere como diferencial para que el sistema por aspersión pueda funcionar bien solamente por gravedad. A esa altura, ¿no? Con ese diferencial de cota se entiende que va a tener una distribución, digamos, homogénea y también que va a alcanzar un determinado nivel de eficiencia, ¿no? Cercano al 80%. En el caso de goteo, ¿no? El diferencial de cota no va a ser, va a ser algo similar al de la aspersión, ¿no? Va a requerirse que haya al menos 2 metros desde la fuente de agua hasta los puntos de distribución, ¿no? Es diferencial de cota, es decir, de altura. En otras palabras, estamos queriendo decir que en el sistema por goteo, el reservorio tiene que estar por encima de 2 metros de los puntos de distribución. De ahí tenemos algunas ventajas ya referidas a los impactos y a la necesidad de atención y de mano de obra. En cuanto al impacto ambiental y el impacto o el efecto que va a tener estos sistemas de riego con lo que es la diseminación de plagas y enfermedades, ¿no? El sistema de inundación tiene un alto impacto negativo, genera procesos de erosión hídrica muchas veces, ¿no? Y también, como es por arrastre o por inundación, va a ser una fuente importante de diseminación de plagas y enfermedades si es que hay puntos de infestación severa, ¿no? Como es por arrastre, digamos que este es el predio, ¿no? Por acá ingresa el agua, el punto de infestación está por acá, como va a ir arrastrando el volumen de agua, este punto de infestación se va a distribuir aguas abajo, ¿no? Entonces, generalmente con estos sistemas por inundación, ¿no? Lo que se contribuye también es a facilitar la diseminación de plagas y enfermedades a los espacios que están posteriores al punto original de diseminación o de infección. En el caso del sistema por aspersión, como va a funcionar a través de el flujo de agua se va a incorporar a través de gotas, ¿no? Como a forma de una lluvia. Estas gotas van a tener tamaños bastante reducidos, por lo tanto, el impacto ambiental, el impacto que va a tener sobre el factor suelo va a ser mínimo, ¿no? Si hay algo de erosión, va a ser muy reducida y básicamente va a ser si el diferencial de cota es muy alto, ¿no? Si
la altura del aspersor está a 2 metros, 2,5 metros, etcétera, ¿no? Ahí sí la gota, pues al momento de caer al suelo va a tener algo mayor de velocidad y puede generar esta erosión, pero va a ser bastante reducida de todas formas, ¿no? Algo similar va a suceder en lo que es diseminación de plagas y enfermedades. Tendría que darse la situación en la cual la gota del aspersor va a caer sobre un punto donde hay una concentración de plagas y enfermedades y que el rebote de la gota haga que esta pues pueda saltar y pueda irse esparciendo, ¿no? Que puede darse, pero igual va a ser bastante reducida esta posibilidad y también bastante reducida esta diseminación, sobre todo por el área que va a poder considerarse en la salpicadura de la gota, ¿no? No es muy amplio. Y en el sistema por goteo, pues el impacto ambiental prácticamente no existe, porque el gotero está a una altura casi, como les mencionaba, de 2,5 centímetros del suelo. Por lo tanto, y está vinculado, está ubicado directamente sobre el cuello de la planta la mayoría de veces, ¿no? Entonces la gota lo que hace es caer y pasar rápidamente a lo que vendría a ser la zona de absorción radicular, no generando mayor impacto sobre el suelo. En algunos casos podría darse, pero igual como la altura no es mucha, ¿no? Y la fuerza de la gota tampoco es mucha, casi no hay impacto negativo que contribuya a la erosión del suelo. Y en lo que es diseminación de plagas, algo similar, ¿no? Tendría pues que darse una situación muy extraña en la cual un punto de infestación, ¿no? De plaga o enfermedad, esté ubicada justo directo en la base de la planta, donde va a caer la gota y que esta, de alguna forma pueda generar una especie de encharcamiento y que pueda, distribuirse, pero igualmente la distribución va a ser reducida, ¿no? Va a estar alrededor de los 3, 4, 5 centímetros nada más del punto de infestación. Entonces es casi imposible que el sistema de riego por goteo pueda contribuir a una diseminación de plagas y enfermedades. En ventajas referidas a los procesos de instalación y de operación, ¿no? En cuanto a la mano de obra que se va a requerir, el sistema por inundación requiere mano de obra básicamente para la construcción de los sistemas de conducción y distribución, es decir, los canales. Y ahí ya en la operación del sistema requiere una persona, ¿no? A lo mucho, o tal vez dos en el peor de los casos, para trasladar el flujo de agua, el cuerpo de agua, desde la toma o desde el punto de entrega hasta la parcela y luego distribuirlo dentro de la misma, ¿no? Más allá de eso, no se requiere. Igualmente, estas personas que van a generar el proceso, la operación del sistema, es decir, la conducción del agua, no requieren tener mayores conocimientos, ¿no? Basta que tengan un criterio básico para poder orientar algunas acciones para trasladar el cuerpo de agua. Referido ya a lo que es el sistema por aspersión, ¿no? Igualmente la mano de obra que se requiere no es no es una gran cantidad, se requieren por lo general 2 personas para poder instalar, desinstalar y volver a instalar el sistema, ¿no? E irlo trasladando para que se pueda cumplir con la jornada de riego. Estas personas no tampoco requieren muchos conocimientos, en todo caso lo que va a requerirse es el conocimiento para la conexión y desconexión de los equipos, de las tuberías nada más, y en algunos casos si se utiliza alguna fuente de impulsión, ¿no? El conocimiento para la operación y mantenimiento de esa bomba, motobomba, lo que fuese. En el sistema por goteo sí se va a requerir algo más de mano de obra, sobre todo especializada o con cierto nivel de especialización,
para la conexión y la instalación de los diferentes componentes, ¿no? Si la aspersión la trasladamos a microaspersión, algo similar también. En cuanto al manejo, a la mano de obra referida al manejo, acá sí se va a requerir en el sistema por goteo que la mano de obra que va a manejar o va a gestionar el sistema por goteo tenga cierto nivel de conocimientos, ¿no? Para poder tener un buen control, sobre todo en el manejo de las válvulas, ¿no? Y cuando se va a cambiar de secciones o de sectores o de ramales de riego, y pues no se vaya a generar situaciones en las cuales haya un exceso de presión dentro del sistema que afecte las tuberías, ¿no? Y que vaya a generar afectaciones a la estructura interna, a la estructura del propio sistema. El resto de las actividades de operación y mantenimiento del sistema por goteo son relativamente sencillas. Si este se va a involucrar en lo que es un sistema de fertirrigación, ahí también ya se va a requerir algo más de conocimientos por parte del personal operario para que pueda hacer los cálculos respectivos para el balance iónico, la determinación del pH, el ajuste del pH, el manejo de los sifones para la incorporación de la solución madre en el sistema de riego y demás, ¿no? Pero ya es un proceso adicional. El objetivo de los sistemas de riego tecnificado está orientado básicamente a mejorar la eficiencia de agua en lo que es la distribución interna parcelaria. Los sistemas de riego tecnificado no están orientados a mejorar la eficiencia de la conducción del cuerpo de agua, es decir, no tienen nada que ver con que tú hayas captado en la boca toma 7 metros cúbicos, ¿no? Y que en el proceso de conducción se mantenga este caudal o un determinado caudal. El sistema de riego por goteo, por aspersión, va a estar orientado a mejorar la eficiencia de distribución dentro de la parcela, ¿no? Porque como habíamos visto, el sistema por inundación tiene una serie de limitaciones. Entonces, a través de la tecnificación del sistema, se van a superar estas limitaciones y va a permitir que el volumen de agua que se está obteniendo, que nos están entregando, nos alcance para una cantidad importante de cultivos, ¿no? Entonces ahí los proyectos de riego tecnificado van a estar orientados a mejorar la eficiencia de aplicación intraparcelaria y van a involucrar procesos de construcción, ampliación, mejoramiento, etcétera, pero dentro de las parcelas. Todo es dentro de la parcela nada más, todo el conjunto de elementos necesarios para garantizar esta distribución intraparcelaria. Y lo otro es que, como ven acá ustedes, ¿no? En un mismo predio o en un mismo sistema se puede atender una variedad de cultivos, ¿no? Un cultivo de un tipo, este es maíz, acá están hortalizas o hierbas aromáticas, acá hortalizas, acá algo de frutales, ¿no? Este es vid y estos son otros frutales. La ventaja del sistema de riego por goteo y por aspersión, sobre todo por goteo, es que vas a poder reorientar rápidamente tu sistema a atender diferentes cultivos. Acá hay un comparativo gráfico sobre la eficiencia, ¿ya? De sistemas de riego tecnificado, ¿no? El sistema de riego por inundación, si se tecnifica, ¿no? Si se tecnifica, puede alcanzar hasta, en algunos casos, hasta 75%, ¿no? Pero esto es ya cuando le aplicas tuberías y a las tuberías le aplicas algo de tipo goteros, algo así, pero no alcanza para más, ¿no? Hay una gran inversión de por medio, pero dicho sea de paso. Y de ahí ya tenemos el sistema por aspersión superficial y también el de goteo. Y por último, el de exudación, ¿no? Que tiene, digamos, el mayor porcentaje, ¿no? Un 98% de eficiencia. Un aspecto importante que ustedes van a considerar siempre cuando planteen
sistemas de riego por goteo o por aspersión, es la cédula de cultivo, ¿no? La cédula de cultivo va a venir a ser el conjunto de cultivos que se van a instalar en un determinado predio, ¿no? Considerando el cultivo mismo y la extensión del área. Pero ya cuando ustedes implementen sistemas de riego por goteo y por aspersión, ¿no? Esta célula de cultivo original va a cambiar, ¿no? Porque ya vas a tener una mayor cantidad de agua. En este sentido, en la situación sin proyecto o sin sistema, ¿no? Por ejemplo, vamos a disponer un ejemplo de 10 litros por segundo, ¿ya? Y esto nos va a permitir atender, digamos, tenemos en total 20 hectáreas, ¿ya? Y considerando acá un 50% de aprovechamiento, de eficiencia, digamos que nos va a permitir atender, tenemos en total 20 hectáreas, nos va a permitir atender un total de 10 hectáreas en conjunto, ¿ya? Porque de estos 10 litros por segundo que nos entregan, 5 se van a perder, ¿no? Y solamente 5 nos van a permitir atender estas 10 hectáreas, pero hay 5 que se están perdiendo. Entonces, acá vamos a considerar que hay 5 litros por segundo que se pierden y 5 litros por segundo que van para atender esto de acá. Cuando se implementan sistemas de riego tecnificado, ¿no? Este caudal por lo general se mantiene. El caudal de entrega se va a mantener. Esto va a ser constante. O sea, acá nosotros vamos a seguir teniendo ese mismo caudal de 10 litros por segundo, pero como va a mejorar la eficiencia, lo que vamos a tener nosotros es que de estos 10 litros, digamos, si es por goteo, vamos a asumir simplemente que llegamos a 90%, ¿ya? Va a haber 1 litro que se va a perder y van a haber 9 litros, ¿ya? Que van a ir a esta parcela, a esta nueva célula de cultivo. Pero de estos, 5 litros, ¿no? Nos permitían atender esta distribución A, vamos a llamar. Estos 5 litros nos permiten atender la distribución A. Y va a existir 4 litros adicionales que tendríamos que utilizarlos para una distribución B. Eso va a hacer que se tenga que alterar, se tenga que modificar la cédula de cultivo o la cartera de cultivos que se venían manejando. Porque además de ello, recuerden que como se va a optimizar también la eficiencia de riego, la aplicación y todo lo demás, muchas veces el cultivo que anteriormente, digamos acá teníamos un cultivo A, acá tenemos un cultivo A, el cultivo A que se producía, digamos, en 5 meses, en 6, 7 meses, en 7 meses, porque se esperaba tener disponibilidad de agua y se regaba y etcétera, y a veces no absorbían bien las plantas y qué sé yo, ¿no? Acá producía en 7 meses. Acá puede ser que ese mismo cultivo A, ¿no? Ya empiece a producir en algo menos, ¿no? 6.5 meses o 6 meses, qué sé yo. Porque va a tener mejor disponibilidad de agua, lo va a aprovechar mejor, va a ser más frecuente, etcétera. Eso va a hacer de que el cultivo responda mejor, tal vez se desarrolle un poco más rápido, ¿no? Aparte de que va a mejorar su rendimiento, su productividad. Tú vas a tener algo más de espacio de tiempo para poder atender un nuevo cultivo de rotación. Siempre que ustedes planteen sistemas de riego tecnificado, tienen que considerar que va a haber un periodo también de rotación, ¿no? Y ahí tienen ustedes que definir qué otro cultivo pueden incorporar. La cédula de cultivo siempre va a variar, ¿ya?
uno de los primeros aspectos que ustedes van a determinar es esta cédula de cultivo con proyecto, con sistema. No vayan a trabajar con la cédula original, es decir, en los cálculos para el diseño agronómico, ¿no?, que teníamos previsto o que vamos a ver a continuación. No la vayan a hacer todavía para el cultivo que se sembraba habitualmente o que se conocía habitualmente. Para algunos puede ser, ¿no?, pero no para todos, porque va a cambiar, vas a tener mayor espacio. Y también vas a tener un mayor volumen. ¿Qué vas a sembrar, no?, o cuánto vas a sembrar para poder aprovechar estas nuevas estos nuevos 4 litros de agua que tú estás optimizando? Porque te van a seguir entregando los 10 litros por segundo, pero ya no vas a perder 5, sino vas a perder 1 nada más. Por lo tanto, vas a tener sí o sí 4 litros que tú vas a poder disponer. Obviamente no le vas a entregar más agua al mismo cultivo, ¿no? ¿Para qué? Es como que tienes un hijo, ¿no? Y tu hijo te pidió una rebanada de torta y tú compraste una torta y dice, ahora tienes la torta y te comes toda la torta. No hay sentido en eso, ¿ya? Entonces, este es lo primero que tienen que considerar. Luego, hay algunas características de la hidráulica en conductos cerrados que ustedes tienen que tener presentes para lo que es el diseño hidráulico y también lo que es el diseño agronómico. Sobre todo para el diseño hidráulico. Lo primero que tenemos que recordar es el tipo de flujo. El flujo, ¿no?, es decir, el caudal de agua, lo podemos nosotros clasificar según el tiempo o según el espacio. Según el tiempo puede ser un flujo permanente o un flujo no permanente. Y según el espacio puede ser un flujo uniforme o un flujo variado. Cuando se habla de flujo, ¿no?, y permanente, no permanente, etcétera, de lo que estamos hablando es de la profundidad del flujo, desde la parte superior del mismo hasta la parte inferior, ¿no? Entonces, si es con el tiempo, puede ser flujo permanente, quiere decir que la profundidad del flujo no cambia o se mantiene constante donde un periodo de tiempo indeterminado, el más largo posible, digamos. Y si cambia de tiempo en intervalos muy cortos, vamos a tener un flujo no permanente. Esto se da generalmente en canales sin revestimiento, ¿no? Igualmente, el flujo variado se da en canales sin revestimiento. Ahí ya es el espacio. Es decir, que la profundidad del flujo sea la misma en una sección más prolongada del canal o del conducto. Si es así, hablamos de un flujo uniforme. Mientras más prolongado sea la profundidad del flujo, más uniforme es el mismo. Si este varía en espacios muy reducidos, ¿no?, estamos hablando de un flujo variable. Entonces, en conductos cerrados, que vamos a llamarlo tuberías o que nosotros conocemos como tuberías, lo que vamos a encontrar es un flujo permanente uniforme, de acá. ¿Por qué? Porque el conducto, digamos que es si este conducto tiene, digamos, 500 metros, la tubería principal, por ejemplo, el caudal se va a mantener constante, ¿no? El flujo se va a mantener constante a esta misma altura. Esta altura de acá va a ser igual a X y en este otro punto la altura va a seguir siendo X. Eso quiere decir que el flujo se ha mantenido. Esa es una de las características importantes de los sistemas cerrados, de los conductos cerrados, que el flujo va a ser permanente y va a ser uniforme. ¿Ya? En ningún caso, cuando se habla de flujos de agua en conductos cerrados, va a operar totalmente a capacidad llena. La otra característica, ¿no?, es que el conducto cerrado puede tener diferentes formas. Puede tener una forma circular, una forma rectangular, cuadrada, triangular, etcétera, ¿no?
nosotros generalmente lo asumimos o asumimos que este conducto va a ser circular. Pero si ustedes se dan cuenta, en las mangueras de los regantes, ¿no? El conducto no es circular, sino es ligeramente ovoidal, ¿no? Más o menos tiene esta estructura y por acá está pues el gotero, ¿no? Pero se considera esto como un conducto circular, por todo caso semicircular, ¿ya? La otra característica es que en conductos cerrados, ¿no? Si el flujo está, es conducido, es impulsado a presión, ¿no? Muchas veces esta va a ejercer presión sobre toda la superficie de la tubería, más o menos así como está acá, ¿ya? Más o menos en ese sentido, si es que hay fuerza de impulsión. Si solamente funciona por gravedad, ¿ya? El conducto cerrado funciona prácticamente como un canal. ¿Qué quiere decir? Que este es el conducto cerrado y va a venir el flujo en este nivel nada más. Esto va a ser un espacio libre y este va a ser el flujo, ¿no? El caudal de agua, ¿ya? Eso es si no hay sistema de impulsión. Si hay sistema de impulsión, por lo general trabaja a caudal lleno. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la cota piezométrica, que viene a ser la altura, como teniendo como referencia un plano horizontal en la base, ¿ya? Y que esta va a ser alcanzada por un fluido en un piezómetro, que vendría a ser este de acá, ¿no? La cota piezométrica básicamente viene a ser, ¿dónde está? Esta altura de acá. ¿No? En otras palabras, viene a ser la altura que va a tener el conducto o el flujo dentro del conducto. Ya hemos hablado sobre el flujo, ¿no? Acá en conductos cerrados va a ser un flujo uniforme permanente, ¿no? Porque la tubería pues tiene una dimensión estándar, no tiene una dimensión constante, las paredes internas tienen mínimas variaciones casi microscópicas, podríamos decir, por lo tanto, ¿no? El flujo va a ser constante y uniforme. Entonces nosotros con esto vamos a estar frente a un flujo subcrítico, que es el recomendado, ¿no? Y esto es lo que permite que se pueda trabajar con la máxima hidráulica, la mínima infiltración, la máxima eficiencia hidráulica y también la mínima infiltración de pérdida. Casi no hay pérdida acá por infiltración. La velocidad también va a ser una velocidad casi constante, porque el conducto cerrado generalmente es bastante recto, no tiene muchos recodos como podría ser pues un conducto abierto. En cuanto a las propiedades geométricas, en la sección transversal, ¿no? Ustedes recordarán que en conductos, simplemente en conductos, ya así vamos a decir, no vamos a hablar todavía de conducto abierto, conducto cerrado. La sección transversal tiene ciertas características. Una de ellas es el área, que viene a ser el área transversal por donde el flujo discurre, ¿no? En otras palabras, viene a ser todo esto de acá. Ese es el área, se expresa siempre en metros cuadrados. El perímetro mojado viene a ser la longitud, la línea que va a demarcar la longitud que está en contacto entre el flujo y el conducto. En este caso viene a ser toda esta línea roja. Este es el perímetro mojado. Y este se expresa en metros. Ahora, esto mismo trasladado a conductos cerrados, ¿no? Lo que nos va a dar es que el perímetro mojado se va a seguir manteniendo en ese mismo sentido. Esta va a ser la tubería, si es por gravedad, este va a ser el tirante. Y todo este espacio de acá va a ser el perímetro mojado, toda esta línea gruesa que estoy dibujando, ¿no? Y todo esto de acá va a venir a ser el área.
y esto va a ser el perímetro. ¿Ya? Como por eso decía, funcionan casi igual que un sistema o un conducto abierto. Donde va a haber una diferencia va a ser en el radio hidráulico. El radio hidráulico, como ustedes recordarán, es la relación que existe entre el área hidráulica y el perímetro mojado, ¿no? Esto es genérico, ¿eh? Eso es genérico para todos los conductos. Esto mismo se puede utilizar y se puede aplicar para conductos cerrados, pero considerando ciertas características, también se puede considerar el diámetro dividido entre 4 como el radio hidráulico, ¿ya? Y esto va a ser solamente en secciones circulares, que es lo que nosotros comúnmente vemos en sistemas de riego tecnificado. Ya no van a calcular ustedes el área mojada, el área hidráulica y el perímetro mojado, sino simplemente para determinar el radio hidráulico van a dividir el diámetro de la tubería entre 4. Y ese valor va a ser el resultante del radio hidráulico. Y acá, como ven, ¿no? El tirante hidráulico igualmente se va a calcular, ¿no? Dividiendo el área hidráulica entre el ancho superficial. Esto va a ser también en conductos cerrados, ¿no? El ancho superficial viene a ser este de acá. Como este es un conducto abierto, ¿no? Se entiende que este ancho superficial puede ser igual a la base o en muchos casos superior. En el caso de tuberías o de conductos cerrados, este ancho superficial va a tener ciertas características. Si estamos hablando de un sistema con impulsión, ¿no? El ancho superficial, ¿no? Por lo general está a 3/4 partes del diámetro. A esta altura está, ¿no? Este es el diámetro, está a 3/4 partes del diámetro. Entonces ustedes calculan ahí cuál es el ancho de la sección y tienen el ancho superficial. De ahí tenemos también el efecto de viscosidad, ¿no? Que es el efecto de mayor o menor viscosidad que permite que el flujo pueda escurrir con mayor velocidad, ¿no? Esa dimensional se calcula a través del número de Reynolds, se obtiene dividiendo la velocidad media multiplicada por la longitud característica entre la viscosidad cinemática. En el caso de conductos cerrados, ¿no? Esta longitud característica va a ser igual al diámetro de la tubería. Entonces, ahí vamos a calcular este efecto de viscosidad del número de Reynolds multiplicando la velocidad media por el diámetro y dividiéndolo entre la viscosidad cinemática. Ahora, en algunos casos también se puede considerar el radio hidráulico. Otro aspecto que van a tener en cuenta ustedes es la distribución de velocidades, en tanto que en conductos cerrados la distribución de velocidades, ¿no? Generalmente es diferente o va a concentrarse mayor velocidad en los puntos cercanos al punto medio del flujo, ¿no? En el caso de tuberías, ¿ya? La velocidad máxima va a estar cercana al eje, al punto intermedio, y la velocidad mínima va a estar en las zonas que están bastante cercanas o más cercanas a la pared de la tubería, a la pared del conducto, ¿no? ¿Cómo van a determinar ustedes el punto, el eje? ¿No? Simplemente dividen el diámetro entre 2 y van a obtener el eje, ¿no? Este de acá es el diámetro, lo dividen entre 2 y obtienen el eje para, ¿no? La velocidad máxima. Cuando la gradiente de velocidades es muy grande, el escurrimiento laminar también va a ser mayor. Esto, en otras palabras, quiere decir que cuando la viscosidad es mayor, ya, la mayor velocidad va a estar en este punto medio.
esta va a tener mayor velocidad que los otros puntos. En líneas generales, en conductos cerrados, mientras el flujo esté más cercano a la pared del conducto, la velocidad va a ser algo menor siempre. Ahora, lo ideal es que este número de Reynolds, ¿no? Este coeficiente de viscosidad, pues sea infinito, ¿no? De modo tal que no haya gradiente. Como no va a haber gradiente, quiere decir que el flujo va a discurrir a una velocidad. Pero en la práctica eso no se da, ¿no? Lo que se da es algo similar a esto que vemos. Este punto intermedio de acá, ¿ya? Va a ser el eje, ¿ya? Y de ahí lo que va a estar a su alrededor va a ir disminuyendo su velocidad en ese sentido, ¿no? Mientras más cercano esté, va a estar a 2.5 veces la velocidad, luego 2 veces y así. Y más cercano a la pared, ya la velocidad es prácticamente cero. Eso tenemos. Estas son la velocidad media, ¿no? En tuberías con movimiento laminar. ¿A qué se refiere movimiento laminar? Movimiento laminar se refiere a esta característica, ¿no? Que existe una lámina en la parte, en el tercio superior, ¿no? Esto va a facilitar que el conducto pueda operar mejor, ¿no? En este caso, la velocidad media ya va a ser igual a la velocidad, a la mitad de la velocidad máxima, ¿no? La van a determinar multiplicando el coeficiente de gravedad por la pendiente por el diámetro elevado al cuadrado dividido entre 32 veces la viscosidad cinemática. Esto también lo pueden ustedes cambiar por el radio hidráulico, que era el diámetro dividido entre 4, ¿no? Hacen las modificaciones respectivas y lo que van a tener es que esta velocidad media se va a obtener a través de la multiplicación de la gravedad por la pendiente entre 2 veces la viscosidad cinemática multiplicada por el radio hidráulico al cuadrado. Para que esto les quede mejor, porque acá sí ustedes van a tener que revisar algo de hidráulica. Acá está. Ya, les voy a compartir este libro de hidráulica en tuberías. También habla de canales, pero se enfoca más en lo que son tuberías. Y ustedes acá van a encontrar todas las definiciones y más definiciones que hemos estado viendo, pero sobre todo, ustedes en este libro van a encontrar cómo se van obteniendo y también las distintas fórmulas que ustedes pueden considerar. Es bastante explicado, ya les va a ir indicando de dónde viene cada valor, de dónde aparece cada fórmula, cómo se van a ir generando ciertos valores, ciertos coeficientes a través de ejemplos y demás, ¿no? Al menos hasta la página 200 se trata únicamente de lo que son conductos cerrados, lo que son tuberías en otras palabras. De ahí sí ya nuevamente de canales. ¿Ya? Es uno de los pocos que está orientado en este sentido. De ahí también tenemos el coeficiente de rugosidad, ¿no? La rugosidad viene a ser algo opuesto a lo que era esta viscosidad, ¿no? Va a ser una característica innata propia del conducto, en este caso el conducto cerrado, que va a estar marcada por algunas, ¿cómo le diríamos? Algunas imperfecciones, ¿no? En la superficie interna, microscópicas, muy pequeñas en algunos casos,
que van a ir reduciendo, ¿no?, la velocidad del flujo, ¿no? Esto se calcula a través del coeficiente de Manning. Ya hay distintas fórmulas que ustedes pueden utilizar para determinarlo. En el caso de diseño hidráulico, de sistemas de aspersión y de goteo, las distintas empresas que elaboran sus conductos, ¿no?, sus tuberías, etcétera, ya consideran este coeficiente como parte de sus especificaciones técnicas. Entonces, ustedes no van a tener que calcularlo, nada de eso, sino que van a trabajar con el coeficiente que les está indicando el proveedor del componente, ¿ya? De todas formas, ahí, si ustedes desean algo más de información, hay algunos coeficientes de Manning de conductos cerrados, ¿no? De hierro forjado, galvanizado, corrugado, vidrio, metal, etc. Esto básicamente como referencia. Bien, entonces ahora sí vamos a ver lo que es el diseño agronómico. Cuando hablamos de diseño agronómico, como mencionábamos al principio, vamos a estar hablando sobre el conjunto de cálculos que nos va a permitir definir cuándo regar y cuánto de agua utilizar en cada riego, ¿no? Pero esto lo vamos a poder obtener nosotros a partir del conocimiento también del cultivo que se va a instalar. Por eso les decía que cuando ustedes elaboren estas propuestas de riego tecnificado, primero tienen que definir cuál va a ser la cartera de cultivos que se va a atender, porque en función a cada uno de estos cultivos, ustedes van a ir definiendo las necesidades de agua que estos tienen, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que cada cultivo tiene una demanda distinta e incluso cada uno de los cultivos va a tener demandas diferentes en momentos fenológicos distintos, igual que nosotros, ¿no? Cuando somos pequeños necesitamos más proteínas, más vitaminas, ya cuando vamos creciendo requerimos menos de eso, requerimos tal vez más carbohidratos y así, ¿no? Y algo similar con los cultivos. Acá hay que tener en cuenta algo, ¿no? Por lo general, ¿ya? Por lo general, el volumen de agua, el caudal de agua que te van a proveer, que el sistema te va a proveer a ti, a nivel extraparcelario, es decir, en la cabecera de tu parcela, es un caudal ya definido, ¿no? Como poníamos cuando hablábamos de la cartera de cultivos, de la cédula de cultivos, decíamos que es 10 litros. Eso te van a entregar a ti indistintamente si tú utilizas riego tecnificado, por aspersión, por goteo, exudación, mantienes tu riego por inundación, lo que fuese, ese volumen de agua te van a seguir proveyendo. Entonces, hay ocasiones en las que ustedes van a plantear una cédula de cultivos y con esta van a determinar la necesidad de agua y este volumen de agua que van a requerir va a ser superior al que les entregan. Entonces, ahí lo que ustedes van a tener que hacer es reestructurar su cédula, ¿no? Tal vez disminuir áreas. Tal vez están pidiendo agua o ustedes quieren, tienen 20 hectáreas y quieren poner en funcionamiento las 20 hectáreas con riego tecnificado, pero para eso ya no es suficiente 10 litros por segundo, sino ahora demandan 15 litros por segundo. Muchas veces es poco probable que les acepten este incremento, ¿no? Porque el cuerpo, el flujo que ha captado la organización, la comisión, junta, comité, como se llame, tiene que distribuirlo a todos los demás usuarios. Entonces ahí ustedes tienen que rediseñar nuevamente todo su cálculo a partir de los 10 litros, ¿no? Entonces verán pues si al cultivo A le disminuye, ya no van a ser 5 hectáreas, van a ser 4, al cultivo B le cambio también, ya no van a ser 3, va a ser 2,5 y así, ya ustedes van a tener que definir. Pero antes de eso, si es que cabe la posibilidad, conversen con el proveedor, con la organización que les está proveyendo agua para que vean si existe la posibilidad de que les puedan alcanzar algo más de volumen. O en todo caso, lo que pueden ustedes considerar es la construcción de reservorios, ¿no? Para poder superar esta limitante. Pero eso va a tener factibilidad también en la medida de su capacidad de inversión. ¿Qué más? Ya.
El diseño agronómico se genera en dos momentos. El primero va a ser el cálculo de la necesidad de agua, es decir, cuánto de agua requiere el cultivo. Y luego vamos a determinar las dosis y la frecuencia y el tiempo de riego. En esta segunda parte es donde vamos a considerar este volumen de agua que la organización o que nos entrega, ¿no? Porque si nosotros calculamos que necesitamos 20 litros por segundo y nos entregan solamente 10, no va a haber forma de compensar esos otros 10 restantes, ¿no? A menos que se construya el reservorio, como les mencionaba. Entonces ahí ustedes tendrán que reducir pues su frecuencia de riego, tal vez la dosis, qué sé yo. Hay que tener en cuenta siempre el balance hídrico, ¿no? Qué cantidad de agua es la que ingresa al predio proveniente de la precipitación, el agua de riego, el aporte freático, ¿no? El principal aportante en estos casos va a ser siempre el agua de riego, ¿ya? ¿Y qué volumen de agua es el que se pierde? ¿No? Por transpiración, evapotranspiración, escorrentía superficial, por percolación, infiltración. Uno de los principales elementos de consumo de agua, ¿no? de pérdida del caudal total que se incorpora va a ser la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Lo que la planta absorbe y lo que la planta pierde. No todo el agua que la planta absorbe va a asimilarla, porque va a haber un porcentaje de agua que este cultivo, o cualquier cultivo, va a perder en el desarrollo de sus actividades fisiológicas día a día. Entonces, esta cantidad de agua que se va a perder es la que nos va a permitir a nosotros determinar qué cantidad de agua va a requerir ese cultivo en cada uno de los riegos, en cada una de sus etapas fenológicas, para poder desarrollarse apropiadamente. Entonces, es ahí donde aparece el famoso coeficiente del cultivo, ¿no? Que es un cociente que vamos a determinar nosotros entre la evapotranspiración del cultivo y la evapotranspiración de referencia. Básicamente viene a ser la cantidad de agua que el cultivo va a demandar, ¿no? La cantidad de agua que el cultivo va a requerir. Acá tenemos nosotros que este coeficiente de cultivo, que se va a conocer como Kc, o coeficiente de cultivo, va a ser la relación entre la evapotranspiración del cultivo y la evapotranspiración de referencia. Un aspecto que ustedes tienen que tener presente es que es bien raro que un sistema de riego tecnificado pueda atender una parcela o un predio que esté instalado únicamente con un cultivo, ¿no? Va a tener diferentes cultivos, pueden ser desde 2 a 3 cultivos, dependiendo de la extensión, puede ser algo más. Entonces, ahí lo que van a determinar ustedes es el coeficiente ponderado, ¿ya? Para que se pueda trabajar con un coeficiente único y realizar todos los cálculos del diseño agronómico. De lo contrario, ustedes van a tener que hacer un diseño agronómico para el cultivo A, otro diseño para el cultivo B, otro diseño para el cultivo A. Y eso encarece sustancialmente la implementación del sistema de riego tecnificado. La ponderación del coeficiente cultivo va a ser una ponderación aritmética, ¿ya? No es una ponderación geométrica ni de otro tipo. Entonces, la ponderación aritmética, ustedes recordarán, se multiplica el área 1, en este caso, por el coeficiente cultivo 1. A este se le suma el producto del área 2 más el coeficiente cultivo 2 y así sucesivamente. Y luego se divide por la sumatoria de áreas, porque lo que queremos calcular nosotros es el coeficiente ponderado, este de acá, ¿no? Entonces lo ponderamos en función a las áreas. Sumamos las áreas, ¿no? Acá es una sumatoria de áreas. Y con eso obtenemos el coeficiente ponderado, ¿ya? Esto lo vamos a hacer en este paso, en este primer paso, cuando empezamos la determinación de las necesidades de agua.
Porque para poder nosotros tener un conocimiento de la cantidad, de la necesidad total de agua que vamos a requerir, vamos a trabajar con la evapotranspiración del cultivo, el coeficiente del cultivo, luego lo vamos a ajustar con el coeficiente de localización, el coeficiente de variación climática, el de advección, luego le vamos a restar a eso la precipitación, el agua de precipitación, el agua capilar, el agua almacenada, y lo vamos a terminar dividiendo entre 1 menos K, que viene a ser el coeficiente de aplicación, que básicamente es 90% o 0.9, por el coeficiente de uniformidad, que también va a ser 0.9. Así vamos a obtener. Pero para que este cálculo, sobre todo desde este punto, ¿dónde está? Desde este punto en adelante, en todos estos otros valores que vamos a ir determinando sea único, nosotros en este momento, acá, es donde vamos a tener que calcular el coeficiente ponderado para generar todo el diseño de la estructura o todo el diseño del sistema a través de un único esquema. Si no, tendrían que diseñar ustedes un diseño, ¿no? Para el cultivo A, otro diseño para el cultivo B, otro para el cultivo C, otro para el cultivo A, F, etc. Vamos a partir nosotros de la estimación de la evapotranspiración. La evapotranspiración se puede definir a través de diferentes formas o de diferentes métodos, ¿no? Tenemos desde aquellos métodos ya generados a través de fórmulas, ¿no? Donde está, pues, el método de Blaney-Crider, el de radiación, el de Pillman modificado, Hargreaves, etcétera. Y también hay otro método bastante sencillo que es el tanque evaporímetro clase A, que si bien es cierto, no considera todos los datos climáticos que sí consideran los anteriores, pero nosotros sí lo podemos implementar directamente, ¿no? Obviamente va a tomarte un tiempo porque vas a tener que tomar datos a lo largo de todo un periodo de producción para que puedas determinar la evapotranspiración referencial, es decir, la evapotranspiración generada por tu cultivo bajo las condiciones ambientales donde está desarrollado. Esto lo vas a confrontar con la evapotranspiración del cultivo, que ya está considerada en diferentes documentos, y vas a obtener el coeficiente del cultivo. Estos métodos, ¿no? El de Blaney-Crider, el de radiación, Pillman, etcétera, se elaboran o se obtienen a través de fórmulas, ¿no? Ustedes ahí pueden encontrar en internet estas fórmulas, pero por si acaso les van a pedir entre 10, 14, 14 datos, ¿no? Desde radiación extraterrestre, radiación a 1.5 metros de altura, velocidad del viento a 1.5 metros de altura, temperatura tomada a 25 centímetros y demás, ¿ya? Tienen ustedes que tener esos datos para poder correr estas fórmulas. Si no las tienen, si no tienen todos esos datos, simplemente las fórmulas no van a poder correrlas. Por eso es que este método del tanque evaporímetro es bastante apropiado, ¿no? Para muchas condiciones donde no tenemos mucho acceso a esta información, ¿no? Por X razones no se ha generado o es muy costosa de acceder en algunos casos. La desventaja de este método es que se va a tener que desarrollar a lo largo de todo un periodo de producción del cultivo o de los cultivos, si es que van a ser varios. Para este método, ¿no? La evapotranspiración referencial se va a calcular a partir de la evapotranspiración medida en el tanque por un coeficiente que lo vamos a determinar de unas tablas, ¿no? Las características que debe tener este tanque evaporímetro: debe tener un diámetro entre 1.20 a 1.21 centímetros, una altura total de 25 centímetros desde la base del tanque hasta la pestaña superior. Debe estar totalmente pintado de blanco, hierro galvanizado pintado de blanco, en su colocación, en su instalación, ¿ya? La altura mínima en la que debe estar la base es de 5 centímetros. Lo ideal
es que esté a 15 centímetros de altura. Esto es lo ideal. ¿Ya? Pero obviamente para que esté a esa altura, tú requieres una tarima bastante firme para que no se pueda balancear con el efecto del viento. ¿Ya? Por eso es que se acepta hasta 5 centímetros. Una vez que está instalado, ¿no? Ustedes van a llenar de agua hasta 20 centímetros de altura. Van a dejar siempre una pestaña de 5 centímetros, ¿ya? Para evitar que haya desperdicio de agua, fuga de agua por el factor del viento. De ahí van a hacer las lecturas, ¿no? De forma diaria a una misma hora, ¿no? Si van a leer a las 8 de la mañana, todos los días que sean momento muy cercano, 8:30, 8:45, 8:50, o perdón, 7:45, 7:50, o si no 8:10, algo por ahí. En ningún caso, ya, o va a perder mucha validez su trabajo si ustedes toman un día la lectura a las 9 de la mañana, al otro día se les olvidó a las 3 de la tarde, luego a la 1 de la tarde, y así, ¿no? Porque van a estar tomando lecturas con una alta discontinuidad de tiempo. No va a ser cada 24 horas, en un caso va a ser cada 12 horas, en el otro caso cada 18, luego será cada 26 horas, etc. ¿Ya? Van tomando lectura cuando el volumen de agua está cercano a los 2 centímetros de altura, 2.5 centímetros de altura, rellenan nuevamente el tanque, ¿no? Hasta 20 centímetros y continúan leyendo. Lo que van a leer es acá dentro va a haber una regla graduada, ¿no? Acá adentro va a haber una regla graduada y ustedes van a leer qué cantidad de agua ha disminuido, ¿no? O qué cantidad o cuál es la lectura que está midiéndose en esta graduación. Y de ahí, con ese dato que viene a ser la evapotranspiración del tanque, el dato que ustedes van a ir obteniendo va a ser este de acá. La lectura va a ser este dato, ¿ya? Ustedes con ese dato más el coeficiente del tanque van a estimar la evapotranspiración de ese día. Esto lo van a realizar día por día, cada día, ¿no? Este coeficiente del tanque va a estar sujeto a dos situaciones. Una, cuando hay una cubierta verde que está entre el espacio en barbecho y la ubicación del tanque. Y otro cuando no hay esta cubierta verde, ¿no? Esto, la cubierta verde va a generar una reducción de la velocidad del viento y por lo tanto va a tener un efecto sobre la evapotranspiración. Entonces, cuando hay una cubierta verde, la evapotranspiración va a tener un comportamiento y cuando no hay cubierta verde, va a tener otro comportamiento. Entonces, a través de este se está considerando también el factor viento ya como un elemento adicional. Y también se va a considerar la humedad relativa para determinar este coeficiente. Si hay una cubierta verde entre la dirección del viento y la ubicación del tanque, ustedes trabajan con esta tabla de acá, que vendría a ser el caso 1. Si no hay, ¿no? Trabajan con el caso 2. Digamos que en ambos casos ya nuestra evapotranspiración del tanque ha sido de 5 milímetros por día. ¿No? Igualito acá. Nosotros vamos a determinar cuál ha sido la velocidad del barbolento. ¿Ya? Vamos a considerar acá esta distancia de acá, si ha estado de 0 a 9 metros o de 10 a 99 metros. Vamos a suponer que estaba a 45 metros. Esto de acá va a ser 45 metros. Entonces, eso va a corresponder a este segmento. A continuación, definiremos nosotros cuál era la velocidad del viento, ¿no? En kilómetros por día o en metros por segundo, dependiendo. Vamos a asumir que era 6 metros por segundo, ¿ya? Entonces, eso correspondería a este valor de acá. Y estaríamos
trabajando únicamente con estos datos. Acá vamos a asumir que la humedad relativa era de 55%. Entonces, eso estaría acá. Por lo tanto, el coeficiente sería 0.60. Este valor de acá va a ser este 0.6. Entonces, multiplicamos 5 por 0.6, ¿no? Va a ser igual a 3. Entonces, acá vamos a tener que la evapotranspiración referencial, ¿no? Del día 1, del día 20, etcétera, del día X va a ser igual a 3 milímetros por día en esta situación. Con el mismo criterio, ¿no? Acá vamos a tener 45 metros de barbolento, ¿no? La velocidad del viento va a ser también de 6 metros. Entonces vamos a trabajar con esto. Y la humedad relativa va a seguir siendo 50 o 55. Acá el valor ya es 0.55, ¿no? Entonces acá este coeficiente va a ser igual a 0.55. Y si procedemos a hacer la multiplicación respectiva, vamos a tener, a ver, igual a 2.75, ¿no? Entonces, para este caso 2, la evapotranspiración va a ser igual a 2.75 milímetros por día, ¿no? Que como ustedes se dan cuenta es distinto, ¿no? Este espacio, esta cubierta verde que va a existir, siempre va a marcar una cierta diferencia en la evapotranspiración. Entonces, así van determinando. Y esto ustedes lo determinan día por día. Cuánto es el día 1, el día 2, el día 3, etcétera, ¿no? Y luego lo trasladan ustedes a una tablita para determinar la evapotranspiración y el coeficiente de cultivo. Acá ustedes van a tener el coeficiente de cultivo obtenido a partir de los días fenológicos, ¿no? Las etapas fenológicas, ¿ya? Esto ustedes lo verifican en determinados libros, ¿no? Hay libros en los cuales están considerados los coeficientes de cultivo de cada una de las fases fenológicas de los diferentes cultivos, ¿no? De maíz, de tara, etcétera. Ustedes toman como referencia eso, cuál es el número de días de la fase fenológica del cultivo y cuál es el coeficiente de cultivo, y esto lo tienen que trasladar a tiempos mensuales, porque todo el cálculo del coeficiente va a ser a partir de meses, ¿no? Acá, por ejemplo, dice que la fase inicial de emergencia dura 14 días. Esto es para Páfrica. Dura 14 días y el coeficiente de cultivo es de 50. Luego vienen 56 días de crecimiento inicial donde el coeficiente de cultivo es de 0.70. Entonces, el primer mes está en este espacio, en este segmento, está el mes 1 y también está el mes 2 y parte del mes número 3, ¿no? Ustedes tienen que trasladar esta información hacia el mes 1 y hacia el mes 2, ¿ya? Y también parte hacia el mes 3, pues, porque acá está sumando 70 días, ¿no? Y 70 días abarca 2 meses y 10 días más del tercer mes. Para el primer mes, consideras tú que la mitad del tiempo, 14 días, utiliza o va el coeficiente de cultivo va a ser 0.50 y para los siguientes 15 días va a ser de 0.70. Aplica simplemente promedio, ¿no? Y te va a dar este valor para el mes 1. Para el mes 2, como van a ser, acá le has restado 16 días, acá todavía te van a quedar 40 días, estos 40 días, 30 días va a ser con este valor, entonces se traslada simplemente esto, ¿no? Y los 10 días restantes pasarían a sumar acá para obtener este otro valor. Y así van trabajando ustedes. Van reorientando los valores del coeficiente de cultivo a través de meses para que obtengan un cuadro similar a este, ¿no? Entonces, lo que van a obtener ustedes es este dato, el coeficiente de cultivo
para el mes 1, para el mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, mes 7, que viene a ser estos de acá. ¿Se dan cuenta? Estos de acá se han pasado a esta tabla. Lo que teníamos era nosotros la evaporación, ¿no? Estimada, ¿no? Este viene a ser la evaporación del tanque. Este viene a ser el coeficiente del tanque y este es la evapotranspiración referencial que hemos visto cómo se calcula con la tablita, ¿no? Donde había que calcular el barbolento, luego estaba la velocidad del viento, la humedad y se obtenía un dato. Con eso también van obteniendo el dato respectivo. Y para determinar la evapotranspiración del cultivo, lo que van a hacer ustedes es simplemente multiplicar la evapotranspiración referencial por el coeficiente de cultivo que le corresponde. Y van a ir obteniendo unos datos. Pero para que se determine el diseño, ya el diseño agronómico, ustedes lo que van a hacer es multiplicar el máximo valor de la evapotranspiración que se ha hallado en todo el periodo del cultivo, es decir, en todo este periodo. El máximo valor es 5.78 y lo van a multiplicar también por el valor máximo del coeficiente de cultivo. No importa que corresponda o no al mismo periodo. Acá, por ejemplo, el valor máximo del coeficiente de cultivo es 1, pero no corresponde a este mismo periodo donde se ha obtenido una evapotranspiración de 5.78, que es octubre-noviembre. Y el máximo coeficiente de cultivo corresponde al mes de septiembre. ¿Ya? Lo que van a hacer es identificar estos máximos valores y proceder a multiplicarlos. ¿Ya? Entonces multiplican esta máxima evapotranspiración, 5.78 por 1, y van a obtener la evapotranspiración del cultivo de 5.78. Hasta acá van a realizar todos estos cálculos para cada uno de los cultivos que ustedes están determinando, ¿no? O con los que van a trabajar. Si va a haber páprica, va a haber espárrago, van a sembrar también, qué sé yo, caña, van a sembrar maíz forrajero, lo que fuese, de cada uno. Y en este punto es donde ustedes van a obtener el coeficiente ponderado, ¿no? Porque acá ya van a tener la evapotranspiración y van a tener los coeficientes ponderados, ¿ya? De ahí ya empezamos a determinar el efecto de localización. Acá ya empezamos a ajustar nuestro valor obtenido a través de unos factores que van a permitirnos determinar con mayor exactitud cuál va a ser el caudal de agua que vamos a requerir. El primero está referido al efecto de localización. Acá lo que vamos a calcular va a ser el área, ¿no? El área sombreada va a ser, que va a ser igual a pi por el área al cuadrado dividido entre 4, y esto dividido entre este marco de plantación, ¿no? Que va a ir variando. Este efecto de localización ya va a estar en función a 4 fórmulas, el coeficiente de localización, ¿no? Que han sido estimadas ya por diferentes investigadores, ¿no? Acá están las fórmulas que se aplican para cada uno de ellos. Esta A es esta de acá, ¿ya? Está la fórmula de Algiburi, de Kral, Hoare, de Keller, son los 4 más comúnmente utilizados. Teniendo en cuenta que van a responder a diferentes características, ¿no? La recomendación es que se calcule cada una de estas fórmulas y se saque un promedio. Y ese promedio que se va a obtener sea el factor de localización con el que nosotros vamos a trabajar. Vamos a considerar, por ejemplo, que vamos a estar trabajando con palto, ¿ya? Y que el marco de plantación va a ser de 6 por 4, el área sombreada. Entonces va a ser pi por el diámetro del área de la sombra va a ser de 4, este de acá viene a ser el diámetro. Entonces vamos reemplazando en esta fórmula, ¿no? Pi por el área cuadrada
lo dividimos entre 4 y todo esto lo dividimos entre el marco de plantación. Este va a ser M y esto va a ser N. Con esos datos vamos a obtener que el área sombreada va a ser igual a 0.52. Esto de acá lo vamos a hacer esto, ¿ya? Ah, perdón. Y ahora sí. Lo que vamos a hacer acá es simplemente reemplazar este valor de A que hemos obtenido en cada una de estas fórmulas. Acá, acá, acá. Y vamos a obtener el dato resultante en cada una de ellas, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que, para el caso de palta, ¿ya? El de Algiburi es de 0.70, 0.62 de Crawford, 76, y de Keller 0.59. Le sacamos un promedio aritmético, nada más. Y tenemos ya nuestro valor. Si ustedes tienen más cultivos, por ejemplo, este es un cultivo asociado con páprica, ¿no? Pues ahí trabajaremos con el de páprica también. Agarramos y al coeficiente cultivo que anteriormente habíamos determinado, lo multiplicamos por este valor, ¿no? 5.78 por 0.67 y nuestro nuevo coeficiente ajustado va a ser de 3.87 milímetros por día. A este valor tenemos que ajustarlo también por la variación climática, ¿ya? Acá la recomendación genérica es multiplicarlo por 1.2. Pueden multiplicarlo por un valor intermedio entre 1.15 y 1.20. La recomendación es que se trabaje con el máximo. Simplemente lo multiplican por 1.20 y obtienen el nuevo coeficiente ajustado que vendría a ser 4.64. De ahí lo ajustamos por la variación de advección. Básicamente la variación de advección viene a ser el efecto que va a tener el viento sobre la evapotranspiración, pero en función al tamaño conjunto del predio, ¿no? Es decir, si el predio tiene un área, una extensión de 5 hectáreas, 20 hectáreas, 100 hectáreas, etc. Pues acá, por lo general, ya el valor que van a utilizar ustedes va a ser 0.9, ¿ya? Que lo tienen en esta tablita. Acá está el factor de corrección y por acá están las hectáreas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá es 0.01, es decir, 100 metros. Acá es 1000 metros, acá es 1 hectárea de 1000 metros, acá es 10 hectáreas, acá es 100 hectáreas, acá recién es 1000 hectáreas, ¿no? Si están trabajando, digamos, ustedes con un hectareaje de, qué sé yo, 8 o 9 hectáreas, ¿no? Más o menos por ahí va a ser el valor, ¿no? Ustedes lo determinan con en este caso estamos trabajando con 11 hectáreas, ¿no? Y están todavía dentro de este rango. ¿Ya? Utilicen esta tablita, acá está la línea continua, es gramíneas, la línea punteada es maíz y la línea punteada es árboles caducifolios con una cubierta vegetal. La recomendación genérica es que ustedes trabajen con el valor de 0.9. Entonces multiplican el coeficiente ajustado anterior de 4.64 por 0.9 y obtenemos 4.18, que es nuestro nuevo valor. A este le tenemos que ajustar con las necesidades totales, ¿no? A este valor que hemos obtenido le vamos a restar el aporte de agua por precipitación efectiva, el aporte de agua capilar, es decir, el agua que va a estar presente de un aporte freático,
y el aporte de agua almacenada, ¿no? Que en el caso de riego tecnificado se entiende que es casi nulo o nulo, y por eso estamos recurriendo a este sistema de riego. Por lo general, estos datos son iguales a 0, pero si en algún caso el dato fuese distinto, ¿no? Porque hay precipitación y el sistema de riego tecnificado es simplemente un aporte, un requisito para mejorar la productividad que puede darse, ¿no? Ustedes considerarán el dato correspondiente, ¿no? Para este ejemplo, los valores son igual a 0, por lo tanto, se mantiene nuestro valor anteriormente obtenido. Seguimos con 4.18. Y de ahí tenemos ya que proceder a determinar algunos otros elementos, ¿no? Algunos otros datos para definir la necesidad total. Para poder definir nuestra necesidad total a partir de la necesidad neta, tenemos que considerar 3 posibles situaciones. Uno, que hay pérdida de agua por percolación, otro que hay necesidad de lavado y otro que falta uniformidad de riego. Entonces, lo primero que vamos a determinar nosotros es la cantidad de agua para aplicar. La fórmula que vamos a utilizar va a ser esta de acá, donde la necesidad de agua para aplicar A va a ser igual a las necesidades netas que habíamos determinado anteriormente en 4.18, dividido entre 1 menos K. ¿Ya? Este K lo vamos a obtener en dos sentidos. Uno, cuando hay caso de pérdidas, es decir, se pierde agua, y otro cuando hay lavado. LR significa la lámina de riego. Para poder definir nosotros cuál de los valores K vamos a utilizar, vamos a estimarlos y vamos a elegir el valor más alto. Para considerar la eficiencia de aplicación, tenemos que tener en cuenta cómo se comporta esta en climas cálidos y en climas húmedos, ¿no? Esta eficiencia de aplicación la vamos a determinar entonces considerando la profundidad de raíces y si la textura del suelo es muy porosa, arenosa, media o fina. Para climas cálidos son estos valores. Y para climas húmedos, también estos valores, dependiendo igualmente de la profundidad del suelo y la textura predominante del mismo. Ahí están los valores. No siempre va a ser 0.9, ¿ya? No siempre es 0.9 la uniformidad de aplicación o la eficiencia de aplicación. Va a variar. Pero por lo general utilizamos 0.9, ¿no? También nos recomiendan que trabajemos con 0.9. Vamos a definir en primer lugar la necesidad de lavado. La necesidad de lavado va a estar en función a la conductividad eléctrica que se ha identificado, que se va a identificar en esta área de aplicación. La vamos a determinar dividiendo la conductividad eléctrica del agua entre 2 veces la conductividad eléctrica del extracto de saturación. Es decir, este valor lo vas a obtener del sistema, del agua, ¿no? Del sistema, y este otro valor lo vas a obtener de este extracto de saturación, ¿no? Vas a hacer la prueba respectiva en el extracto de saturación y vas a obtener un dato ahí. Lo divides y vas a obtener la necesidad de lavado. Entonces, siguiendo nuestro ejemplo, teníamos que nuestra necesidad neta era de 4.18 milímetros día. Vamos a suponer que la conductividad eléctrica del agua es de 0.8 milimos por centímetro y la conductividad eléctrica del extracto de saturación, es decir, el agua que has escurrido del suelo, ¿no? Donde se ha aplicado el agua de riego, se ha obtenido el dato de 1.7 milimos. El coeficiente de uniformidad va a ser igual a 90, ¿no? Y la eficiencia de aplicación determinada va a ser de 95%. Esta eficiencia la van a determinar ustedes con estas tablitas, ¿no? Como están hablando de 95%, debe estar en este valor. ¿Ya? Si aplicamos las dos fórmulas que habíamos visto, en caso de pérdidas, ¿no? Va a ser 1 menos la eficiencia de aplicación, es decir, 1 menos
0.95 y nos va a dar este valor, 0.05. El otro caso va a ser cuando hay necesidad de lavado. Entonces es el valor de K que va a ser igual a la lámina de riego, que es este valor de acá. Entonces dividimos simplemente, ¿no? 0.8 entre 2 veces 1.7 y el valor que vamos a obtener va a ser de 0.24. Y tomamos el valor más alto. ¿Cuál es el valor más alto? El valor más alto va a ser 0.24. Con este valor vamos a determinar nosotros nuestra necesidad neta. Entonces multiplicamos 4. Acá, me estaba olvidando acá. Vamos a llevarnos este datito, nos vamos a llevar acá ya, para que ustedes vean. Entonces nosotros aplicamos esta fórmula, ¿no? De agua de aplicar, para aplicar. Tenemos la necesidad neta, que era 4.18, y lo dividimos entre 1 menos K. Vamos a utilizar los dos, ¿no? Vamos a utilizar cuando K es el resultado de la eficiencia de pérdida, el caso de pérdida, y cuando K es necesidad de lavado. Cada uno tenemos los valores, hacemos la operación respectiva y vamos a obtener dos datos, 5.50 y 4.40. Vamos a trabajar con el valor más alto. Entonces, una vez obtenida la cantidad de agua a aplicar, vamos a definir nosotros, ¿ya?, cuál va a ser nuestra necesidad neta. Para esto vamos a aplicar esta fórmula. La necesidad neta va a ser el agua para aplicar dividido entre el coeficiente de uniformidad. Este coeficiente de uniformidad, ¿ya?, se recomienda que siempre esté en 0.9. Entonces acá nosotros podemos reemplazar la fórmula de A, ¿no?, por la necesidad neta menos o entre 1 menos K, o podemos aplicar de frente la fórmula que está ahí dada. Cualquiera sea la situación, ¿no?, vamos a elegir el valor más alto. Aplicamos, ¿no?, necesidad neta 4.18 dividido entre 1 menos 24 por 0.9 y nos va a dar 6.11 milímetros por día. Esa es la necesidad neta de agua por día que va a requerir nuestro cultivo. Y de ahí lo único que tenemos que hacer es pasar este valor, ¿no?, esta necesidad, a la cantidad total de agua que se va a requerir, ¿no? Simplemente multiplicamos, ¿no? 6.11 milímetros por día por 6 metros por 4 metros, que viene a ser el marco de plantación, y es la cantidad de litros que vamos a requerir por árbol por día. Y obtenemos con eso nuestro caudal. Lo segundo ya es determinar la dosis y frecuencia y tiempo, etcétera, ¿no? Vamos a determinar ya acá qué cantidad de agua vamos a aplicar. Para esto vamos a considerar la cantidad de emisores, indistintamente si es para riego por goteo o por riego por aspersión. La forma de calcular esta cantidad de emisores va a ser la que está ahí en pantalla, el número de emisores, ¿no?, por el área de un emisor va a ser mayor al área total por el porcentaje del área mojada y con eso vamos a obtener también el tiempo de riego, ¿no?, o la dosis. Acá actualmente la ecuación de los emisores, actualmente tenemos emisores autocompensantes que ya regulan estas pérdidas, estas fugas, etcétera, ¿no? El porcentaje de área mojada simplemente viene a ser una relación entre el área mojada y el área total, ¿no? Ustedes dividen el área mojada entre el área total
En algunos casos, estos datos ya están considerados en algunos emisores. Pero indistintamente, ya ustedes van a considerar que para un clima húmedo, en el caso de frutales, el porcentaje mínimo tiene que ser de 20 y un clima árido mínimamente de 0.33. En el caso de cultivos herbáceos, este debe estar muy cercano a 0.70. Entonces, ustedes tienen que buscar acercarse a estos porcentajes. De ahí vamos a calcular o vamos a determinar la frecuencia. La frecuencia viene a ser el intervalo de tiempo que se va a requerir para una nueva aplicación, ¿no? Esto va a estar en función a la textura del suelo. Si la textura es ligera, será cada 2 días, si es media, cada 3 días, y si es pesada, cada 4 días. Y también esto mismo va a determinar la dosis, ¿no? Si la frecuencia es cada día o diaria, va a ser una vez la lámina de riego. Si va a ser cada 2 días, será 2 veces la lámina de riego, y si es cada 3 días, será 3 veces la lámina de riego. Aparte de eso, ustedes tienen que considerar la dosis de riego máxima, que es igual a la lámina aprovechable, multiplicada por el porcentaje de área mojada. La lámina aprovechable, ¿no?, la van a determinar con la siguiente forma. Después está el tiempo de riego. Acá van a ustedes tener en cuenta ya la oferta de agua, es decir, qué caudal de agua te dan en tu unidad de producción. Esto es inamovible, esto no va a variar porque ustedes desean, quieren más, exigen más, etc. ¿Ok? Acá es donde ya ustedes van a empezar a ver la necesidad de recalcular las áreas de producción, los cultivos, lo que fuese, ¿no? Porque esta oferta de agua es constante. Ya les mencionaba hace rato, no es que ustedes van a empezar a instalar riego tecnificado y ahora ya no quieren 10 litros por segundo, ahora quieren 20. Y el operador les va a decir, sí, tiene razón, toma 20 litros. ¿No? Si puede, te va a dar, pero por lo general no lo va a hacer. Entonces te va a seguir dando la misma dosis. Ustedes acá tienen que calcular, ¿no? Entonces acá consideran la dosis de agua para riego, la que hemos determinado entre la oferta de agua, ¿ya? Y con esto ustedes van a determinar el tiempo de riego. Luego está la precipitación del sistema, que viene a ser la cantidad de agua que se va a entregar en un campo en función a las características de los sistemas, tanto de goteo, de aspersión. Lo van a determinar dividiendo el caudal del gotero o de los emisores entre la distancia de los mismos y la distancia de los laterales. De ahí se determina el número de unidades o turnos, ¿no? Acá ustedes van a dividir el tiempo disponible, es decir, el tiempo que les van a proveer el servicio, ¿no?, que les toca el turno de riego, en otras palabras, entre el tiempo de riego, ¿ya? Este tiempo de riego es el que van a requerir ustedes para aplicar una dosis de riego o una lámina de riego. De ahí tenemos el área de la unidad, viene a ser qué extensión de predio o de terrenos va a ser atendida por cada turno de riego. Entonces van a dividir con esto el área total, la extensión total del predio, entre el número de turnos o el número de unidades que tienen ustedes. De este caudal del sistema, esto lo van a obtener multiplicando la constante 2.78 por el área total a regar por la lámina de riego, y lo van a dividir entre el tiempo total disponible que tienen para regar, ¿no? Y ahí habrían terminado ustedes cuál va a ser el caudal de su sistema. Este caudal de sistema es el que van a utilizar también para el diseño hidráulico. En el diseño hidráulico, ya lo que se va a definir va a ser las características, dimensiones, longitudes, diámetros, etcétera, de los elementos que van a conformar su sistema, ¿no? La tubería principal, la secundaria, los ramales, los aspersores, los portagoteros y demás elementos.
Acá hay que tener en cuenta algunos criterios generales. Esto obviamente va a variar si ustedes van a implementar un sistema de riego por aspersión, microaspersión o por goteo, ¿no? Cada uno de ellos va a demandar ciertas características. En esta oportunidad vamos a ver algunas características generales, ¿ya? Porque cada uno de ellos requiere algunos cálculos específicos. Pero hay criterios genéricos que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Uno de ellos es que cada una de las secciones de su sistema, o cada uno de los sectores de su sistema, tiene que operar siempre con una uniformidad mínima del 90%. ¿Ya? Mínimamente la uniformidad. Es uniformidad de riego. Ya no estamos hablando de eficiencia. Acá es uniformidad. Lo otro es que en ningún caso la velocidad del fluido dentro de las tuberías o dentro del conducto cerrado debe ser mayor a 2 metros por segundo. ¿Ya? Si esa velocidad se supera, lo que vamos a tener es problemas de presión al momento de los cambios de sección. O vas a tener que ser demasiado rápido o simplemente tus tuberías van a colapsar. ¿Qué más? Otros dos criterios adicionales. El diferencial de caudal entre el primer punto y el punto más lejano de los emisores nunca debe de variar más allá del 10%. Es decir, en el primer punto de tu sistema, el caudal puede ser 1 litro por segundo. Digamos, va a ser, por ejemplo, 1 litro por segundo. Y el punto más alejado tiene que ser de 0.9 litros por segundo, ¿no? Para que se garantice esa uniformidad. Y después la presión nunca debe de variar en estos mismos puntos más allá de 21%. ¿Ya? Si varía más allá de 21%, nuevamente vas a tener problemas. ¿Por qué podría variar la presión más de 21%? Si es que la velocidad interna está sobre los 2 metros por segundo. ¿Qué otro criterio van a tener en cuenta? Ya. Las tuberías, ¿no? El material de tuberías. Pueden elegir ustedes entre HDP y PVC. PVC por lo general es más económico, pero también requiere un proceso de instalación más cuidadoso, ¿no? Tiene que ir enterrado sí o sí y tiene que ir correctamente instalado. En cambio, PE o HDP es un poco más resistente, puede ir en algunos casos incluso sobre el mismo suelo, ¿ya? Pero a diferencia del anterior, es algo más costoso. ¿Qué más acá? Nada más. Otra recomendación. Los laterales de riego, ¿ya? No deben de superar bajo ningún caso los 140 metros de longitud. Lo ideal es que estén en el rango entre 50 y 100 metros, ¿no? Lo más cercano posible a 50, puede ser también 60 metros. También puede ser 100 metros, pero en ningún caso debe de superar los 140 metros de longitud, porque si lo supera ya van a tener ustedes pérdida de carga, ¿ya? Los goteros no van a funcionar apropiadamente, la presión va a superar este diferencial de 21%, igualmente van a requerir mayor fuerza de impulsión y en los primeros puntos o en los puntos cercanos a los primeros emisores la velocidad va a ser superior a 2 metros por segundo. ¿Qué más? Ya. Siempre ustedes al considerar el diseño hidráulico tengan en cuenta que la incorporación de bombas, ¿no? Motores, tiene un costo, no solamente referido al costo, sino a su operación, mantenimiento, protección, etc. Y esto siempre va a demandar también un costo de energía, aun cuando pueda ser energía fotovoltaica, ¿no? Esto que se obtiene a través de paneles solares, esa inversión también va a ser necesaria. Luego, consideren ustedes el costo de tubería, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente. El PVC es un poco más barato, el HDP es un poco más caro. Ya va a depender de su disponibilidad de presupuesto. Si eligen menores diámetros, ¿no? El costo de tuberías también va a reducirse
pero van a necesitar mayor potencia, ¿no? Entonces van a requerir bombas o van a requerir bombas de mayor potencia. Si eligen diámetros mayores, ¿no? El costo de la tubería se incrementa, pero se reduce la necesidad de bombas. Ya, entonces ustedes ahí van a tener que ir viendo, ¿no? Cómo van adecuando estas condiciones a las características propias. ¿Qué más acá? Allá. Si en alguna situación ustedes tienen que sacrificar la calidad de algunos de los componentes del sistema, sacrifiquen pues emisores, ¿no? Porque estos se pueden cambiar fácilmente sin necesidad de mayores o actividades más costosas o que van a detener el funcionamiento del sistema por un periodo más prolongado, etcétera, ¿no? El cambio de un emisor, pues te tomará entre 5 o 10 minutos, nada más. Pero si tú has sacrificado la tubería principal o la tubería secundaria en términos de calidad por economizar o por optimizar, ¿no? El cambio de esas es mucho más complejo. Tienes que hacer excavaciones, cambios, cortes. El corte toma algún tiempo adicional, no solamente lo haces en un día, puede ser necesario 2 o 3 días. Entonces, ustedes consideren eso siempre. No se olviden, siempre tienen que tener en cuenta la pérdida de presión en la tubería, ¿no? Si está por encima de los 100 metros, la longitud de la tubería, ¿no? Sobre todo ya en las de distribución, tengan en cuenta que van a empezar a tener pérdida de presión. Pero esto no va a ser atendible a no ser que supere el 21%, ¿no? Que esté cercano al 20%. El tiempo de riego, ya lo van a estimar usando la lámina de riego, dividiéndola entre la velocidad del agua y la eficiencia de la aplicación. Acá además van a considerar ustedes la incorporación de, sobre todo para riego por aspersión, de un valor de, ¿cuánto era esto? 1.2 horas, ¿no? Para cambio y recambio de secciones, ¿no? Entre lo que desmontas el sistema de aspersión, lo trasladas, lo vuelves a instalar, más o menos te toma 1.2 horas. La superficie máxima de riego diaria, ¿ya? Esto en algunos casos se va a aplicar para el riego por goteo, no necesariamente para el riego por aspersión. Lo van a determinar considerando la superficie de área que van a atender, multiplicando por 7 y por el tiempo de riego. El número de laterales, esto ya va a estar definido en función al cultivo, ¿no? La extensión del predio, la longitud recomendada, ya saben, no deben de superar los 140 metros. Lo ideal es que estén en el rango de 100 metros, ¿no? Entre 50 y 100 metros. La superficie mínima de riego y las restricciones de agua. De ahí está la cantidad de aspersores. Esto va a variar dependiendo del cultivo. Si estamos hablando de frutales, pues el distanciamiento de aspersores será algo mayor. Si estamos hablando de hortalizas, ¿no? La ubicación de los aspersores será algo menor. Será pues 20 centímetros, 30 centímetros, qué sé yo, ¿no? En tomate, por ejemplo, la distribución de aspersores está alrededor de 1,20 m, 1,5 m, a veces, ¿no? Y eso va a ir variando. Traten siempre de tener una cantidad par de aspersores, ¿ya? Ubicados en cada uno de los ramales de los portaaspersores. También está el caudal requerido por unidad de riego. Esto ya va a estar en función también a los aspersores, si tienen un giro de 360 grados, de 180 grados, ¿no? Si son goteros, ya estará en función a la cantidad de caudal que aporta cada gotero. El caudal de riego o el caudal requerido por jornada de riego, ¿ya? Lo determinan dividiendo el caudal total multiplicando el caudal total por el tiempo de riego y multiplicándolo por el valor de 3.6. El tiempo de riego, no se olviden, es el tiempo que van a tener ustedes disponible para utilizar el agua que les está dando
la organización. Yo les voy a compartir, además de este libro, ¿no? También este otro sobre riego localizado. Si bien es cierto, es un libro ya de hace algunos años, bastantes años, pero es bastante explicado, ¿no? Es muy explicado para que ustedes puedan ir aprendiendo y teniendo en cuenta cómo se van generando los diferentes valores, los diferentes criterios, y también tiene ejemplos prácticos. Es completo, tiene las 511 páginas que lo conforman, no está cortado en ningún punto. Este otro de hidráulica de tuberías también les voy a compartir, y adicionalmente les voy a enviar esta hoja de cálculo a través de la cual ustedes van a poder determinar, ¿no?, las necesidades de agua para un riego por aspersión. Acá simplemente lo que ustedes van a ir haciendo es ir colocando los valores en estos espacios que están asignados con color celeste. Estos datos de acá los van a ir cambiando dependiendo de lo que ustedes van requiriendo. Y este otro que es por goteo. Esta otra hoja está hecha para diseño de sistemas de riego por goteo. Acá cambian solo los valores que están en amarillo. Van cambiando los coeficientes de cultivo, el caudal, la velocidad, dependiendo de la velocidad que ustedes tienen a disposición, ¿no? Luego la conductividad eléctrica del agua de riego, del extracto de saturación, lo que hemos estado hablando, ¿no? Porcentaje de humedad y demás datos, ¿no? Van cambiando acá los datos que están en amarillo y el resto se va a ir calculando automáticamente, ¿no? Acá ya les va a indicar cuáles son los caudales preliminares. Acá va a aparecer el diseño hidráulico. Y bueno, ya ustedes esta hoja de costos ya lo modifican de acuerdo a los costos actualizados, ¿no? Estas dos hojas de cálculo conjuntamente con este material y este otro de acá que me estaba olvidando, que es importante que ustedes lo tengan. Yo lo tengo solamente en inglés, pero como ahora hay traductores en línea,